Cuando clamamos por ayuda, solo los humanos eligieron estar con nosotros. La voz temblorosa de la niña centuriana resonó mientras se dirigía a la multitud. Mis padres me dijeron que íbamos a morir aquel día, pero entonces llegaron las Iundio naves humanas. El monumento, imponente y reluciente, mostraba a un soldado humano ayudando a un centuriano herido a ponerse a salvo. A su alrededor, representantes de 15 especies observaban en respetuoso silencio. Había pasado un año desde que la Tierra arriesgó su propia extinción para salvar a una raza que apenas conocía. Un año desde que la humanidad mostró a la galaxia el verdadero significado del valor. Desde la galería diplomática, Catherine Miller observaba con la garganta cerrada por la emoción. El monumento, un humano y un centuriano de espaldas juntos, brillaba bajo los reflectores, proyectando largas sombras sobre los delegados de 15 especies reunidos allí. La alianza es la prueba viviente de que la unidad trasciende las diferencias, continuó Trell, su piel azul resplandeciendo con marcas ceremoniales. Que el coraje inspira coraje. El dispositivo de comunicación de Catherine vibró. Un mensaje prioritario del almirante Walker. Brecha de seguridad en el puesto avanzado Theta. 3 muertos. El patrón coincide con los simpatizantes del vacío. Ven de inmediato. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se deslizó fuera de la ceremonia y se apresuró a la sala de reuniones segura, donde Walker la esperaba con el rostro serio. En la pantalla holográfica, una estación de investigación devastada aparecía en la imagen. Apuntaron específicamente a la investigación conjunta de armas, dijo Walker. Esto no fue un ataque al azar. La ceremonia fue una distracción, comprendió Catherine. A través del ventanal, las naves de una docena de mundos orbitaban en aparente paz. Pero bajo la superficie de esa armonía tan duramente ganada, algo peligroso se estaba gestando. Alguien no quiere que esta alianza tenga éxito, dijo Walker en voz baja, y está dispuesto a matar para asegurarse de que fracase. En la pantalla, las imágenes de seguridad mostraban los últimos momentos antes de la destrucción del puesto avanzado. Una figura sombría se giró hacia la cámara. No era del imperio del vacío, era algo más. Sus ojos brillaban con una luz antinatural antes de que la transmisión se cortara en estática. Sea lo que derrotamos el año pasado, susurró Catherine. Creo que algo peor ha puesto los ojos en nosotros. La teniente Emily Parker estaba en el puente del Defiant, ahora al mando de su propia nave de respuesta rápida, con una tripulación compuesta por 6 especies diferentes. La nave se acercó al campo de escombros que alguna vez fue el puesto avanzado Theta, con fragmentos de metal y equipo girando silenciosamente en el vacío. Busquen supervivientes, ordenó. Su primer oficial centuriano, Bex, ajustó los sensores. No hay signos de vida, informó, pero hay algo extraño en la firma de energía. No coincide con las armas del imperio del vacío. La voz de la doctora Elizabeth Cooper sonó por el comunicador. Emily, necesito todo lo que puedas recuperar del laboratorio de armas. Algo no encaja. Mientras los drones de recuperación recogían fragmentos, el comandante David Anderson informó desde Century Prime, donde supervisaba los esfuerzos de reconstrucción. Tenemos problemas. Su holograma parpadeó. 3 ataques más en la última hora, todos contra instalaciones de investigación, todos con la misma firma. El almirante Walker convocó un consejo de emergencia. Representantes de todas las especies de la alianza se reunieron con rostros tensos. Los ataques son precisos y coordinados, explicó Walker. Están atacando específicamente nuestras iniciativas de investigación conjunta. Un representante meridiano se levantó. Tal vez esta alianza fue prematura. La derrota del imperio del vacío ha creado un vacío de poder. Muchos querrán aprovecharlo. O tal vez, replicó el diplomático arteriano,
Los humanos nos han convertido en objetivos con sus políticas de expansión agresivas. Catherine observó cómo las grietas se formaban en la frágil unidad que habían construido. El miedo se esparcía como veneno. Nos mantenemos unidos, insistió, o todo por lo que luchamos habrá sido en vano. Pero más tarde, en la privacidad de la oficina de Walker, su confianza vaciló. Tienen razón en tener miedo. Sea lo que sea esto, sabe exactamente dónde golpearnos. Lo que significa que hay una filtración, concluyó Walker. Alguien dentro de la alianza los está ayudando. En el Defiant, el equipo de Emily hizo un descubrimiento inquietante. Entre los escombros encontraron un núcleo de datos aún intacto. Las últimas entradas describían experimentos con tecnología recuperada del Imperio del Vacío, intentos de comprender la fuente de su poder. Encontraron algo, le dijo Emily a Elizabeth por un canal seguro. Algo que el Imperio del Vacío descubrió, pero nunca llegó a controlar por completo. El análisis de Elizabeth confirmó sus temores. Las firmas de energía coinciden con registros antiguos de una especie llamada los Heraldos. Se creía que estaban extintos. El Imperio del Vacío les tenía tanto miedo que iniciaron su campaña de conquista para enfrentarlos. En Century Prime, el equipo de seguridad de David capturó a un saboteador que intentaba destruir archivos vitales. Los ojos del prisionero brillaban con la misma luz antinatural vista en las imágenes del puesto avanzado antes de que colapsara, su sistema nervioso fallando catastróficamente. Es como si lo estuvieran controlando, informó David. Y quien quiera que lo controlaba, lo destruyó cuando falló. Catherine llevó la evidencia al Consejo de la Alianza, pero el daño ya se estaba extendiendo. 2 especies ya habían retirado a sus representantes. Otras comenzaban a exigir mayor protección. La alianza se está fracturando, le dijo a Walker. Exactamente como ellos querían. Los ataques se intensificaron. Relés de comunicación destruidos, líneas de suministro interrumpidas. Cada incidente alejaba aún más a las especies aliadas, reavivando viejas sospechas. Emily descubrió un patrón en los ataques. No son aleatorios, forman un perímetro, como si estuvieran despejando un camino hacia algo. El equipo de Elizabeth hizo la conexión. El Imperio del Vacío tenía una instalación secreta de investigación en el borde del espacio conocido. Encontraron algo allí, algo que los aterrorizó tanto que comenzaron a conquistar mundos para construir un ejército contra ello, y ahora está despierto, comprendió Walker. Catherine observó cómo el miedo se propagaba por la alianza. La unidad por la que habían luchado con tanto esfuerzo se desmoronaba. Las especies comenzaron a retirar sus naves, centrándose en proteger sus propios mundos. Esto es exactamente lo que los heraldos quieren, dijo. Aislarnos, dividirnos. Una inmensa firma de energía apareció en el borde del espacio de la alianza. Lo que había estado manipulándolos desde las sombras finalmente se revelaba. La nave de los heraldos emergió del hiperespacio, antigua, colosal, pulsando con una energía que distorsionaba el espacio circundante. Transmitió un único mensaje, en todas las frecuencias: vuestra discordia nos alimenta, vuestro miedo nos fortalece, dividíos y seréis consumidos. La nave de los heraldos permanecía en el borde del espacio de la alianza, una inmensa estructura cristalina que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. 6 naves más pequeñas se desprendieron de ella, cada una dirigiéndose hacia un mundo aliado diferente. Están atacando nuestros mundos de origen, comprendió Catherine con horror. La Tierra, Century Prime, Arteria. El Consejo de la Alianza descendió al caos.
Los representantes gritaban acusaciones, echando la culpa de un lado a otro entre especies. Esto es lo que quieren. Catherine alzó la voz por encima del estruendo. Se alimentan de nuestra división. Pero el miedo ya se había apoderado de todos. La flota arteriana rompió la formación y corrió de regreso para defender su mundo. Otras especies siguieron su ejemplo. En el Defiant, Emily recibió llamadas de auxilio desde todas direcciones. «No podemos ayudar a todos», dijo Vex con voz tensa. Emily tomó una decisión. «Seguiremos a la nave líder. Sea lo que sea que sean estos heraldos, necesitamos entenderlos». El Defiant los persiguió, pero a medida que se acercaban, la tripulación comenzó a experimentar alucinaciones, viendo amenazas de los conflictos más oscuros de la historia de sus especies. «Están en nuestras mentes de alguna manera», se dio cuenta Emily al ver a su navegante humano acobardarse ante soldados invisibles del Imperio del Vacío, mientras Vex veía enemigos de antiguas guerras civiles centurianas. En Century Prime, David defendía una instalación de investigación cuando vio con horror cómo sus propias tropas se volvían unas contra otras, sus ojos brillando con esa misma luz antinatural. «No solo se alimentan del miedo», logró reportar entre interferencias. «Pueden amplificarlo, usarlo para controlarnos». El equipo de investigación de Elizabeth descubrió la terrible verdad. Los heraldos son parásitos psíquicos. Evolucionaron para alimentarse de las emociones negativas entre especies inteligentes. Cuanto más nos enfrentamos entre nosotros, más fuertes se vuelven. El almirante Walker reunió las pocas naves leales que quedaban. «Si no podemos mantenernos unidos, moriremos separados». Pero cuando se acercaron a la nave principal de los heraldos, sus propias tripulaciones comenzaron a pelear dentro de sus naves. El miedo, la sospecha y los odios antiguos se amplificaban más allá de toda razón. En la Tierra estallaron disturbios cuando los humanos se volvieron contra los visitantes alienígenas. En Century Prime, los humanos eran atacados en las calles. La Alianza se estaba destrozando a sí misma, exactamente como los heraldos habían planeado. Catherine observó las transmisiones con creciente desesperación. Todo lo que habían construido estaba colapsando. «Tiene que haber una manera», insistió. «El Imperio del Vacío nos temía por algo». ¿Qué era? Elizabeth llamó con un hallazgo crucial. No solo se alimentan de las emociones negativas, sino de la discordia específicamente. La armonía es tóxica para ellos. Por eso, el Imperio del Vacío temía que nos uniéramos. No porque fuéramos más fuertes, sino porque la unidad en sí misma es un arma contra los heraldos. Pero, ¿cómo crear armonía cuando el miedo y la sospecha habían infectado cada rincón de la Alianza? A bordo del Defiant, la situación era un caos. La mitad de la tripulación se había atrincherado en ingeniería, convencida de que los demás estaban comprometidos. «Capitana», llamó Vex, luchando contra sus propias alucinaciones. «Han activado las armas contra nosotros desde dentro de nuestra propia nave». David informó de situaciones similares en los planetas. «Estamos perdiendo el control en todas partes. Estas cosas nos están enfrentando entre nosotros mismos». Catherine miró con horror mientras las naves de la Alianza comenzaban a dispararse entre sí, sus tripulaciones convencidas de que estaban defendiendo sus propias vidas contra traidores. La nave insignia de Walker recibió un impacto directo. Sus escudos estaban cayendo. «Nos quedan horas, tal vez menos», le dijo a Catherine, «antes de que la Alianza se autodestruya por completo». El mensaje de los heraldos se repitió. «Vuestra discordia nos alimenta. Vuestro miedo nos fortalece. Dividíos y seréis consumidos». Catherine miró la baliza de emergencia en su mano. La última medida desesperada de la Tierra. Una llamada de auxilio, igual que la que Century había enviado un año atrás. «Hemos cerrado el círculo», pensó con amargura.
Pero, ¿quién respondería? ¿Esta vez? ¿Quién podría hacerlo? Una idea tomó forma. Peligrosa, posiblemente inútil, pero era la única opción que quedaba. Almirante, le dijo a Walker, tenemos que transmitir un mensaje, no solo a nuestros aliados, sino a todos, la verdad sobre los heraldos. Emily, luchando contra el asalto mental en su nave, recibió el mensaje de Catherine. Necesitamos armonía, una unidad genuina, no solo pelear juntos, sino estar juntos. La comprensión iluminó el rostro de Vex. El vínculo mental centuriano. Nunca lo hemos compartido con otras especies, pero hazlo, ordenó Emily. A través de naves y planetas, los centurianos comenzaron a extenderse psíquicamente hacia sus aliados, creando puentes entre mentes, compartiendo no solo pensamientos, sino emociones. Su gratitud hacia los humanos que acudieron cuando los llamaron, su respeto por la sabiduría de los arterianos, su aprecio por la ingeniosidad de los meridianos. En la capital de Centuri, rodeado de combates, David tomó las manos de un anciano centuriano. La conexión se extendió de persona a persona, formando una red de comprensión que cortaba el miedo. Recuerden por qué luchamos, les dijo a sus tropas. Recuerden por quién luchamos. Las naves de los heraldos vacilaron mientras se formaban focos de armonía en toda la alianza. Su asalto psíquico se intensificó, desesperado ahora. Elizabeth transmitió sus hallazgos a todas las naves. Su poder proviene de nuestra división. Nuestra unidad es su debilidad. En el Defiant, Emily y Vex se mantuvieron juntos en el puente, sus mentes enlazadas, transmitiendo un comando unificado a todas las naves de la Alianza. Manténganse juntos. Un solo propósito. Una sola mente. Nave tras nave, planeta tras planeta, la armonía se extendió. Los humanos recordaron por qué habían respondido al llamado un año atrás. Los centurianos recordaron su juramento de permanecer junto a sus salvadores. Cada especie reconoció lo que las otras habían sacrificado. La nave de los heraldos tembló, secciones de su estructura cristalina resquebrajándose mientras la discordia de la que se alimentaban se transformaba en algo tóxico para ellos. Walker ordenó a todas las naves disparar a los puntos debilitados, sus ataques perfectamente sincronizados a través del vínculo mental centuriano. La nave heraldo implosionó, plegándose sobre sí misma como un origami colapsando, su grito psíquico cortándose abruptamente mientras se desvanecía en un vacío autogenerado. Sus naves más pequeñas, ahora sin dirección, quedaron a la deriva en el espacio, impotentes. Un mes después, Catherine volvió a estar en la sede de la Alianza, observando cómo representantes de no 15, sino 23 especies firmaban la nueva carta. Los heraldos casi nos destruyen explotando nuestras diferencias, dijo a la asamblea. Pero al hacerlo revelaron nuestra mayor fortaleza. El monumento había sido modificado. Ahora figuras de muchos mundos estaban de pie, juntas en un círculo, mirando hacia afuera. Emily y Vex entraron, liderando una delegación de oficiales de toda la Alianza, sus nuevos uniformes llevando un solo emblema unificado. El embajador Trell habló, repitiendo sus palabras de un año atrás. Clamamos por ayuda, y la humanidad respondió. Ahora nos respondemos unos a otros. Afuera, naves de docenas de mundos volaban en formación, no como flotas separadas, sino como una sola. El miedo casi los había destruido. La unidad los había salvado, y cualquiera que fuese la amenaza que aguardara más allá de las estrellas, la enfrentarían juntos.